Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo podcast de la serie dedicada al anotador con línea Braille Orbit Reader 20 Plus. En este segundo podcast, en primer lugar, comentaré una cosa respecto a las características del aparato que se me olvidó mencionar en el podcast anterior, y después haré una descripción física del mismo. Bueno, en primer lugar, se me olvidó comentar el tema de la, digamos, no limitación del tamaño de los textos en escritura. Bueno, hay algunas líneas Braille que existen en el mercado que no permiten escribir ficheros que tengan más de 64.000 caracteres. Leer sí, permiten leer todo tipo de ficheros, pero si queremos escribir ficheros solo podemos llegar hasta 64.000 caracteres. No se pueden hacer escribir ficheros más largos, lo cual es una gran, digamos, desventaja. Y es una gran limitación, porque, por ejemplo, pensad en ficheros, por ejemplo, no sé, en la universidad, ficheros de apuntes muy largos, o pensad simplemente en un fichero de agenda telefónica en el que tengamos todos los teléfonos y todas las cosas importantes que queramos, y esos ficheros van aumentando con el tiempo, y claro, si al llegar a 64.000 caracteres no podemos escribir más, pues digamos que nos chafa todo. En cambio, bueno, la Orbit Reader en cambio no tiene esa limitación y permite almacenar ficheros de todo tipo de tamaño, ya sea en la lectura, por tanto podemos meter libros todo lo grandes que queramos, como en escritura. Podemos escribir con el Orbit Reader ficheros hasta la longitud que nosotros queramos, no hay limitación. Esto me parece importantísimo y creo que es una de las grandes ventajas que tiene este aparato, y de hecho es una de las razones que me han, junto a otras por supuesto, que me han llevado a comprarlo y a preferir el Orbit Reader respecto a otras líneas que existen líneas Braille que existen en el mercado. Otra cosa importante que creo que tampoco había dicho es la capacidad que tiene. Como sabéis, el aparato, digamos que almacena todo en la tarjeta SD que está dentro, que ahora veremos, y esta tarjeta puede ser hasta de 32 gigas, con lo cual imaginaos, tiene una memoria, digamos, muy muy grande, no os digo infinita, pero para almacenar archivos TXT, que es lo que almacena, o archivos de Braille, de formatos Braille, es como si fuera infinita, realmente. Con lo cual esa es otra gran ventaja. El aparato ya viene con una tarjeta que me parece que es de 16 gigas, pero bueno, podemos meterle otra queriendo hasta 32 gigas. Y bueno, dicho esto, vamos a la descripción física del aparato. El aparato el tamaño es más o menos, es muy chiquitito, ocupa más o menos lo que la palma de la mano abierta. O sea, si nosotros tenemos la mano abierta, con los dedos abiertos, si ponemos el aparato encima de nuestra mano, más o menos nos ocupa lo mismo que la mano, para que os hagáis una idea de lo pequeño que es. Y el peso, bueno, pues es muy muy ligerito, no pesa nada, es muy muy agradable, la verdad. Como os digo, tiene 20 celdas y es muy bonito, físicamente es muy bonito. Bueno, en los lados, tengo aquí el aparato delante, entonces en los lados izquierdo y derecho no hay nada, están totalmente lisos, no hay ningún botón, no hay nada. Y en el lado, es un rectángulo, ¿vale? Es un rectángulo, entonces en los dos lados cortos del rectángulo que se encuentran a la izquierda y a la derecha están lisos, no hay nada, ningún botón. Y el lado del rectángulo largo que está más hacia nosotros tampoco hay nada. Entonces, y en el lado de atrás, ¿qué tenemos? Que es donde están las cosas. En primer lugar tenemos un botón de izquierda a derecha. A la izquierda, lo más a la izquierda, tenemos un botoncito cuadrado que es para encender y apagar. Luego lo veremos. Para encenderlo hay que presionarlo, mantenerlo presionado durante 2 o 3 segundos. El aparato hace un ruidito, luego lo veremos y se enciende. Y para apagar lo mismo. Lo pulsamos manteniéndolo presionado 2 o 3 segundos y el aparato se apaga. Si cuando estamos utilizando el aparato queremos dejarlo simplemente en modo dormir, digamos así, simplemente lo pulsamos sin mantenerlo pulsado, lo pulsamos una vez sin mantenerlo segundos, simplemente lo pulsamos una sola vez y soltamos, y entonces se queda como dormido. Luego lo volvemos a pulsar otra vez
y se despierta, digamos así. Pero bueno, se puede apagar y encender tranquilamente porque es inmediato, con lo cual no hay ningún problema. Además, otra gran ventaja que también luego veremos, cuando nosotros encendemos el aparato, vuelve a la misma posición donde lo dejamos la última vez, por tanto, y al mismo punto. Es decir, que si estamos leyendo un libro, por ejemplo, va a volver siempre al mismo punto en el que lo dejamos. Siempre mantiene la posición, lo cual es muy importante, por ejemplo, cuando estamos leyendo libros. Y además permite mantener abiertos varios ficheros a la vez, lo cual también es importante. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Siguiendo con la descripción, yendo un poco más hacia la derecha, encontramos la tarjeta SD, que la notamos, y bueno, tiene debajo una marquita, ¿vale? Pero bueno, la notamos, digamos que tiene relieve, se ve por fuera, deja un trocito fuera, chiquitito, solo para notarlo. La tarjeta la sacamos, veis que suena, y podemos tirarla fuera, y la metemos otra vez, empujamos para adentro, y ya está. Para sacarla fuera igual empujamos hacia adentro, ¿veis? Y sale, y empujamos hacia adentro otra vez, y se mete dentro. Esto es muy cómodo porque, bueno, aunque como veremos más adelante, el aparato también permite conectarlo al ordenador tanto a través del cable USB como a través de Bluetooth. En mi opinión, la manera más cómoda, si tenemos ordenadores con lector SD, la manera más cómoda es sacar la tarjeta SD del lector, meterla en el ordenador, copiar en la tarjeta lo que queramos y volver a meterla en el ordenador. Y ya tenemos todo lo que queramos. Y es muy sencillo. Y simplemente todos los archivos que nosotros queramos copiar en el ordenador se copian directamente en la raíz de la tarjeta. Las carpetas o archivos que nosotros queramos copiar se copian directamente en la raíz de la tarjeta. Es muy cómodo. Siguiendo hacia la derecha, después de la tarjeta SD, tenemos un agujerito chiquitito que es para introducir el USB-C. Y esto nos sirve tanto para cargar el aparato, el cable del aparato. Tiene por un lado un USB-C, que es el que va aquí, y por otro lado el cable que va al cargador. De hecho, vamos a ver, mira, cogemos el cable, efectivamente, este cable tiene por un lado el USB-C chiquitito, que es lo que va al agujerito este que os estoy diciendo que tiene el aparato, y por el otro lado tiene el USB-A, el grande de toda la vida, que este va o al ordenador, si queremos conectarlo al ordenador, o al transformador, que luego después va al enchufe de la red si queremos cargarlo. Por cierto, es importante, generalmente cuando recibimos el aparato aconsejan que lo primero que se haga es hacer una carga total. Yo, por ejemplo, lo he recibido con 70% de batería, aconsejan hacer una carga total al principio. Entonces, como os digo, está el agujerito para conectarlo al USB-C, que sirve tanto para cargarlo, como os digo, como para conectarlo al ordenador. Siguiendo hacia y luego el USB, el cable la parte del cable que se tiene que meter en este puerto USB-C chiquitito, es como los antiguos Android. Es decir, no es como el iPhone, que da igual meterlo para un lado que para otro. Este cable, al contrario, tiene el cable tiene una marquita chiquitita. Entonces, esa marquita, vamos a intentar meterlo. Y os digo, vale, la marquita, a ver, la marquita tiene que ir siempre hacia abajo. Es decir, tenemos que meter el cable para meterlo en el puerto USB-C. La marquita va siempre hacia abajo, clac, ¿veis? Entra y además y sale, lo sacamos. Entra muy bien, quiero decir, es un cable muy sólido, con lo cual no hay problema de que se desconecte rápidamente o cosas así. Bueno, y a la derecha, luego debajo de este puerto USB tiene otra marquita para diferenciarlo, y en el lado de atrás no hay nada más, todo el resto está liso, no hay nada más. Y nos queda simplemente ver lo que tenemos, digamos, encima. Nosotros tenemos la línea, entonces su posición correcta es con las celdas Braille hacia nosotros, ¿vale? Y las teclas hacia más hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Más hacia nosotros tenemos las 20 celdas Braille. Cada 5 celdas hay una pequeña marquita, bueno, pues para indicar que han pasado 5, son 5 celdas, que se divide en 4 celdas en 4 paquetitos, digamos, de 5 celdas. Luego, más a los lados tenemos 2 teclas
que el manual las llama teclas balancín, que sirven para movernos entre línea y línea, es decir, de 20 en 20 caracteres. Si tenemos una línea más larga de 20 caracteres, estas teclas sirven para ir de 20 en 20 caracteres, es las que tenemos que mover para ir hacia abajo cuando estamos leyendo. Luego, en la parte más alejada de nosotros de la, digamos, de la superficie del aparato, tenemos 6 teclas, las 6 teclas Perkins, las 6 teclas del teclado Perkins. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas teclas son redondas, ovaladas, casi diría yo. El dedo cae muy bien y son muy buenas teclas. A mí me gustan mucho, a diferencia de otras líneas Braille que existen en el mercado, como puede ser por ejemplo la Actilino o la Focus, que tiene unas teclas cuadradas que es muy difícil escribir con ellas y que si se escribe rápido se cometen muchos errores porque no lo sé, el sistema que tienen es horroroso, sinceramente. Las teclas estas de la Orbit a mí me gustan mucho, se pulsan muy fácilmente, ¿veis? Y no hay que meter el dedo hasta adentro, no hay que hacer mucha presión y se escribe bien y no se cometen errores. Vale. Entonces, luego, justo debajo de estas, y aquí están las 6 líneas, no son, a diferencia de otras líneas Braille, estas teclas no están colocadas en posición ergonómica. Las de la Orbit 40, por lo que he leído, creo que sí, pero las de la Orbit 20 no, es decir, que están en fila literalmente, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. A mí me recuerda un poco, bueno, no es exactamente lo mismo porque en el iPhone se escribe en vertical, pero digamos que me recuerda un poco a la escritura en el iPhone, aunque aquí son horizontal si en el iPhone es vertical, pero bueno. Entonces están en línea y en línea. Luego, si ponemos bueno, justamente debajo de estas 6 teclas tenemos un botón redondo, es un joystick, un botón redondo que tiene a los lados 4 flechas, arriba, abajo, izquierda y derecha, y en medio otro botón, digamos así. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, para varias cosas. Sirve para ir a los menús, sirve para seleccionar y sirve para entrar en los archivos y para salir. Es una tecla que veremos, que digamos es la tecla de navegación, vamos a llamarla así. También sirve para movernos entre caracteres, entre palabras, porque como veremos ahora, la línea, como ya os he dicho antes en el episodio anterior, no tiene cursores routing. Debajo de este botón grande, es un botón redondo grande que tiene dentro, digamos, el botón central y las 4 flechitas. Debajo de este botón grande tenemos 3 teclas más, las últimas 3 teclas. La del medio, que es un rectángulo grande, es la tecla espaciadora. Y luego a la izquierda y derecha tenemos respectivamente los puntos 7 a la izquierda y 8 a la derecha. ¿Para qué sirve? Bueno, si alguien quisiera escribir en braille computerizado, serviría para escribir con estos puntos, pero realmente no merece la pena porque como bueno tiene transcriptor braille, pues no, yo personalmente creo que no merece la pena, creo que es mucho mejor escribir con el braille de 6 puntos de toda la vida y ya está. Pero nos sirve para varias cosas. La tecla 7 sirve para borrar, cuando estamos escribiendo un texto, borrar el último carácter que hemos escrito, y la tecla 8 sirve para ir a una línea nueva, para cambiar de línea. Además, haciendo un paralelismo con el ordenador, la tecla 7 es a todos los efectos el escape y la tecla 8 es el enter. ¿Esto qué quiere decir? Que para salir de un archivo o entrar en un archivo podemos utilizar estas teclas también. Tenemos que utilizarlas, de hecho. La tecla enter a veces se puede utilizar también la tecla de selección al medio, pero bueno, yo personalmente me gusta más usar las teclas 7 y 8, pero eso a gusto de cada uno. Por tanto, el 7 es el escape, que es para salir de cualquier cosa, de cualquier archivo en el que estemos o de cualquier menú, y la tecla 8 es el enter, para entrar y para confirmar cuando elegimos algo. Y luego, como ya os he dicho, debajo están las 20 celdas braille y a los lados están las 2 teclas balancín para movernos de 20 en 20 caracteres. Hacia arriba tiene 2 posiciones, entonces si lo movemos hacia abajo vamos a la línea siguiente, a los 20 caracteres siguientes, y si la movemos hacia arriba vamos a los 20 caracteres anteriores. Y eso podemos hacerlo tanto en la izquierda como en la derecha. Y esto es todo. Y luego, si damos la vuelta a la línea, si la ponemos boca abajo, tenemos simplemente una pequeña pestañita para quitar, digamos, para poder cambiar la batería, quitar la tapa de la batería y poder cambiarla. Otra cosa importante es que la batería
son pilas recargables que, por tanto, o sea, se pueden cambiar, cualquier persona puede cambiarla, no es necesario llevarla a la tienda o sea, enviarla a América o donde la hayamos comprado, a Estados Unidos, para poder cambiar la batería. La puede cambiar cualquier persona, y bueno, eso ya hablaremos más adelante, pero es otro punto importante. Y bueno, ya una vez descrito el aparato, simplemente para que lo oigáis, vamos a encenderla, pulsan para que oigáis el ruido y veáis cómo funciona. Y bueno, pulsamos de manera prolongada el botón de encendido y apagado, que es el botón cuadradito que tenemos detrás de la línea. ¿Veis? Hace ese ruidito. ¿Qué sucede? La primera vez que hace el ruidito aparecen en cada celda aparecen los 6 puntos, y luego ya la segunda vez, digamos que se quitan esos 6 puntos, el signo generador del braille, los 6 puntos braille aparecen en las 20 celdas, y luego se quita y ya aparece el texto en lo que estemos leyendo o donde estemos. En este caso estoy en una lista de archivos. Una cosa curiosa es que cuando nosotros nos movemos entre líneas, bueno, si me muevo, estoy con la tecla balancín de derecha hacia abajo, cada vez que yo me muevo hace este ruidito cada vez que cambia y me muevo para arriba ahora, hace este ruidito cada vez que cambia de línea. Pero bueno, suena poco, digamos, y veréis que uno se acostumbra fácilmente. Y además es curioso para quien, bueno, esto a título de curiosidad, simplemente para quien haya tenido alguna línea braille antes, es curioso que cuando estamos leyendo, cuando llegamos al final de la línea y le damos a la línea, a la tecla de balancín para que baje de línea, notamos cómo los puntitos, notamos el refresco de los puntos, cómo bajan y cómo vuelven a subir, cómo van apareciendo los puntitos. Pero bueno, es medio segundo menos, milésima de segundo, y es simplemente a título de curiosidad porque quien haya tenido líneas braille anteriores, pues la primera vez le va a resultar curioso, porque en las líneas, digamos, que existían hasta ahora, pues eso no sucedía así. Cuando bajábamos de línea no notábamos los puntitos como aparecían aquí, sí, pero bueno, simplemente es una curiosidad. Bueno, como os he dicho, si queremos poner la línea en modo dormir, simplemente le damos una vez al botón de encendido y apagado, ¿veis? Ha hecho el ruidito y entonces me aparecen las 20 celdas en blanco, como si estuviera apagado. Le vuelvo a dar y aquí tengo otra vez mi texto. Y si yo ahora la quiero apagar del todo, pulso de manera prolongada durante 2 o 3 segundos el botón de encendido y apagado. Realmente, tanto para encender como apagar, lo pulsamos hasta que oigamos el ruidito. ¿Veis? Ahora yo ya suelto. Primero me aparecen los signos generadores de braille de los 6 puntos braille en las 20 celdas, y después ya me aparecen las celdas vacías, y entonces ya sé que está apagado. Pulso cualquier tecla y no hace nada porque ya está apagado. Bueno, pues espero que os haya gustado este segundo podcast y nos vemos en el tercer episodio.